Hola, soy Nacho Vegas y quiero mandar un beso y algunos de mis mejores pensamientos aquí desde Terrassa en Factoría Dance a la gente que me estáis viendo en la Casa de la Música. No, creo que la última vez que la única vez creo que estuve en Terrassa fue precisamente coincidiendo con el acto de la PA aquí en Terrassa. Ojalá algún día fuera una sorpresa, ¿no? Y que fuera una cosa del recuerdo, ¿no? Que subiera gente de plataformas y de movimientos sociales como la PA en los conciertos a demandar derechos que deberían estar más que conquistados. Sí, un poco este disco me tomé mi tiempo para hacer el disco. Hacía 4 años que no publicamos un álbum desde Resituación en 2014 y este álbum lo pudimos trabajar bastante, digamos, a fuego lento, parándonos en cada canción y quería, digamos, reflejar en ello pues diferentes maneras de mirar a la música popular, ¿no? Combinar pues diferentes referentes que se han ido incorporando a lo largo de los años y diferentes estilos musicales que creo que están presentes en Violética, pero por encima de todos ellos pretendemos que estén las canciones, que es lo que va a sonar en directo esta noche, por ejemplo. Bueno, una de las cosas bonitas que tienen las canciones es que se pueden interpretar, reinterpretar, reactualizar, resignificar cada vez que las tocas en directo. Y hay veces que estas canciones que en las grabaciones los intérpretes, las colaboraciones son importantes, a veces quedan fuera, a veces se suma gente nueva. En algunas ocasiones en directo, canciones que en el disco han contado con la interpretación de, por ejemplo, Cristina Martínez, pues las hemos reinterpretado con Ferriga o con Soledad Vélez, por ejemplo, hace unas pocas semanas en Valencia, y las canciones toman otro brillo y cada vez que alguien se las apropia y digamos que suenan en voz de alguien, las canciones se reescriben, ¿no? Y eso es lo bonito de la música. Bueno, creo que hacer música es siempre un trabajo de colaboración, básicamente, ¿no? Aunque mi nombre esté, digamos, más grande que los otros porque estoy un poco al cargo de este proyecto, en realidad tanto en el disco, la grabación como en la gira, los músicos con los que cuento son fundamentales, tan importantes como yo, y pretendemos que las canciones estén por encima de cada uno de los que está en el escenario, y además tengo la suerte también de que cuento con una banda de grandes músicos y de grandes amigos y que nos queremos mucho y que bueno, que puedo contar con ellos. También tienen sus proyectos, están todos los miembros de Lon Benavente colaborando conmigo en esta gira, y bueno, pues en otras ocasiones también se unen otras voces, otras sensibilidades, y eso es lo bonito de la música, ¿no? Que al final te encuentras con gente diferente, que es un trabajo que requiere generosidad y que requiere dar y recibir.